Bienvenida a la doctora Marcela Estrella Buccelli a este espacio denominado Ergo Podcast. Qué gusto tenerle, doctora, y por abrirnos las puertas de su oficina. Hemos tratado de buscar a la mejor persona para iniciar este espacio. Esto es a una abogada penalista, es nuestra primera invitada. Entonces, qué gusto tenerla aquí. Nicole, tal vez algo que decir. Y nosotros también nos sentimos honrados como Ergo Podcast por tener nuestra primera invitada mujer dentro de este espacio. Creo que es una ícono del derecho penal y así que para nosotros es un gusto y un placer poder compartir este espacio informal con ustedes. ¿Siempre son tan generosos ustedes? O bueno, les agradezco por este mérito, es una responsabilidad. Algún día seré muy merecedora de sus apreciaciones. Más bien, bienvenidos y muchísimas gracias por el espacio, chicos. Doctora, yo quisiera empezar este conversatorio que nos comente. ¿Quién es Marcela Estrella Buccelli? ¿Quién es Marcela Estrella Buccelli? Bueno, Marcela es una abogada joven, penalista, muy idealista, creo, en algunas ocasiones, muy leal. Es una mujer muy independiente, con un carácter muy complejo, un poco malhumorada a ratos, rotundamente peleada con la corrupción, es una abogada anticorrupción. Nada, ella es una persona que pienso está en constante búsqueda de algunos valores y sentidos y principios que le dan como mucho sentido a su dinámica de vida. Am, creo que ser penalista me define hoy por hoy, sí. Excelente, sí conocemos de su trayectoria, de todo lo que ha venido haciendo, pero quisiéramos empezar. ¿Cómo fue su deseo o cómo usted se dio cuenta que debía estudiar Derecho? Hace unos días estaban ustedes entrevistándole a uno de mis mejores amigos, Miguel Ángel Angulo. De hecho, él había hecho referencia al inicio de sus amores con el derecho penal. Y claro, fuimos parte de un grupo académico con Ramiro García Falconía, el doctor Ramiro. Inicialmente éramos tres, Ricardo, Miguel y yo. Y claro, nosotros fuimos literalmente a que nos pagaran para aprender a hacer derecho penal para aprender y estudiar derecho penal. Yo no iba a ser penalista, de hecho yo para este entonces a los 18 años en un segundo semestre soy de la Central. Ya. Estudié derecho porque realmente yo quería hacer de todo, pero no tenía algo que realmente me apasionara y sentí que a lo mejor la oratoria era como mi perfil, no tengo abogados en mi familia. Y mi primer trabajo fue en una ONG de legislación ambiental. Estuve muy involucrada con política ambiental, me iba a hacer capacitaciones con el equipo de abogados con el que trabajaba. Fue una época muy bonita, estuve un año en ese proceso. Pero luego con Miguel, claro, yo le oía a él hablar de las audiencias y él siempre iba internado, nosotros le molestábamos porque era el único que iba con terno y tenía Ya. una maletita de cartera, no, de cuero, perdón, y le molestábamos con que vendía Biblia. Ya. Entonces, sí, pero después yo le oía y como que me despertó mucho el bicho de la curiosidad. Empezamos a ir a clases de Ramiro, él más que yo, realmente Miguel sí tenía una pasión ciega desde un inicio. Y después había muchos momentos en donde él empezó a hablarme del derecho penal. El Miguel como que me cogió de chivo expiatorio y me hablaba todo el tiempo Claro. de teoría del delito. Y luego se dio la oportunidad de conocerle ya personalmente al doctor Rami. Nos ofrece esta posibilidad de ir a estudiar con él. Dejo mi trabajo en Ecolex y me inicio en este estudio. Ya. Inicialmente creo que Ramiro no se equivocó. En algún momento él me dijo, tú tienes que ser criminóloga, porque siempre me gustó. De hecho, en algún momento en el colegio yo quería estudiar algo asociado a ciencias criminológicas, pero siempre mi camino estuvo guiado hacia derecho penal. Y creo que el derecho penal y yo nos tropezamos. Todo este encuentro fue completamente accidental, yo no lo buscaba. Y creo que él sí, yo creo que el derecho penal me estuvo esperando siempre. Y con el doctor Ramiro tuvimos una iniciación interesante. Yo no tenía idea de lo que era el derecho penal, pero me gustaban los Ya. temas que se abordaban. En la Universidad Central no tuve buenos profesores de derecho penal. Realmente soy producto del autodidactismo, con las honrosas excepciones que puede tener esta institución, pero durante mi proceso de formación, más bien jugó muchísimo el interés que yo tenía por estos temas.
Y claro, con el doctor Ramiro tenías la posibilidad de acceder a un sinnúmero de libros, él nunca te escatimaba ni era receloso en eso, sí, era muy generoso. Entonces, poco a poco me fue encantando, nos fue guiando, fui entendiendo, sola tuve que ir estableciéndome como patrones de estudio, los temas que más me interesaban, después tuve como un sentido más lógico del derecho. Siempre me gustó mucho la historia, entonces empecé a estudiar desde una perspectiva histórica, con legislación comparada. Traté de hacerme mi propio esquema de estudio, porque puedes tener un maestro, pero el maestro solo te da herramientas. Entonces, con el Ramiro tuvimos una época increíble. Con los muchachos yo creo que, a más de esta amistad que hemos tenido y perdura hasta ahora con Ricardo y Miguel, hubo esta confidencialidad y compinchería de amigos universitarios que te permite ir despertando esas pasiones. Entonces, claro, el doctor Ramiro también nos llevaba a sus audiencias o teníamos tertulias. Tuvimos mi primera borrachera fue con el doctor Julio Mayer en Cuenca. No fue una borrachera grave, me había tomado solo 2 copas de vino, pero yo no tomaba. Entonces, para mí verle a él, yo ya le veía con un aura así súper intensa. Y él nos hablaba de derecho procesal y yo cada vez me sentía más envuelta en esto. Y claro, después tuve la oportunidad de ir a hacer unas pasantías en un tribunal penal. Con el doctor Ramiro habré trabajado quizá 1 año, 8 meses, 1 año y medio, pero yo quería seguir litigando, o sea, yo quería un poco más de acción. Entonces se me da esta oportunidad y entro en el tribunal penal. Era el Tribunal Primero de Garantías Penales, cuando todavía estaban aquí en la 10 de agosto y Murllón en Quito. Y claro, ahí pasaba todo el día viendo audiencias, me cogieron de pato porque claro, era la pasante y tenía foliando todo el día, no sean mal pensados, es la numeración de las hojas, todo el día, dale, que dale. Pero yo me sentaba en las salas de audiencia y todo el día veía audiencias y yo cada vez me sentía más enamorada. Ahí vi litigar por primera vez a Pepe Moreno, a Stalin López, que son como abogados súper agresivos, en ese momento me parecían unos monstruos interviniendo. Y posteriormente se apertura esta modalidad de las prácticas preprofesionales. Mi promoción fue la primera y voy a Fiscalía de Garantías. Entonces, empezó yo creo que aquí el despertar de toda mi conciencia y sentido de justicia puro, porque tuve la posibilidad de ser la practicante en el caso de Karina del Pozo. No llegué durante toda la sustanciación de la investigación, sino más bien este periodo que ya vas a juicio y estás preparando pues todo el expediente y qué sé yo. Fue un caso que a mí me golpeó muchísimo en la conciencia. Yo siempre creí en la inocencia de David Piña, pienso que se manejaron muy malas cosas. Yo le conocí ahí a Felipe Rodríguez, que es mi maestro y mi mentor más querido. No el mejor fue el papá de Felipe, pero Felipe es quizá uno de mis maestros más queridos con Ramiro. Y claro, el Felipe intervenía también en este caso, patrocinaba a uno de los muchachos que salió completamente ileso, inocente, ratificado su estado de inocencia. Y cada que el Felipe iba, claro, yo seguía foliando y le decía, oh, yo no creo que en este caso David sea el culpable, no me cuadraban. Y yo era una estudiante, o sea, no tenías que ser muy inteligente para darte cuenta que algo estaba mal en ese caso. Bueno, Felipe también era como muy partidario de esto, siempre me iba a dejar publicaciones o cuestiones académicas porque me gustaba mucho. Entonces, no el Felipe, sino Felipe es mi hermano. Pero ¿usted le conoce en la fiscalía a Felipe o antes? No, le conozco en la fiscalía. Él entraba y yo le decía, hola, doctor Felipe, porque además siempre se veía como muy radiante. Él es un impecable abogado. Y tiene siempre muy buen humor cuando va a las dependencias, entonces a mí me caía súper bien. Pero él siempre iba a hablar con la secretaria de la fiscalía y yo paraba oreja donde no me llamaban y yo siempre estaba pendiente de que hablara. Yo, claro. Entonces yo decía, este man es un crack. Bueno, no sé si hacer esta confesión, bueno, doctor Reynoso, pero yo tengo su libro de Felipe Rodríguez. Me saqué ese libro porque el doctor no lo leía, entonces yo dije, el derecho penal simbólico, ¿qué me habla este man? Y me saqué el libro por ahí, creo que no sé si está aquí, pero bueno. Pero lo tengo. Yo tengo ese libro autografiado para el doctor Reynoso, pero dicen que robar libros no es delito. Bueno, entonces con Felipe empiezo a tener esta amistad o esta
no sé, fue una admiración muy, muy cercana que empiezo a tener con él y me da la oportunidad de tener como más injerencia en el caso Karina del Pozo, también el acercamiento con Felipe, porque ya para cuando a ellos les sentencian yo no quería saber nada de la fiscalía, me sentía muy asqueada del tema y nuestro objetivo era que el papá de David pudiera cambiar de abogados para que sacaran copias del expediente y pudieran darle un giro a la defensa del David. Una pregunta, ¿en ese momento ustedes consideraban que era una falla de fiscalía o del abogado? Yo particularmente, y obviamente no puedo opinar por el resto, pero pienso que fue un juego de dos circunstancias. O sea, si tienes un mal abogado, pues tu abogado muchas veces te puede condenar y un tribunal te sentencia. Entonces yo pienso que aquí jugó mucho el rol del abogado, la defensa, la insistencia, la prolijidad con la que te tomas un caso de esta envergadura, pero el David estuvo en indefensión siempre. Yo pienso, y con todo respeto, pero muchas veces la gente está presa no porque sea culpable, sino porque tiene muy malas defensas, y no es un cliché, esto es real. Claro. Entonces, empiezo a tener contacto con la familia de David, incluso fui a visitarle en 3 ocasiones a la cárcel, porque a mí este caso me marcó mucho en el sentido de la justicia. Y claro, logró cambiar su defensa, luego sabemos que resultó ser más contraproducente que el anterior abogado, a él le ejecutoriaron la sentencia en primera instancia. Y bueno, yo como salí de la fiscalía, a mí este caso me trajo un problemón, porque el día que yo estaba acompañándole a Eduardo, al papá de David, a sacar las copias en el tribunal, baja una de las juezas ponentes, pero el proceso estaba en autos, en su despacho. Entonces, esta cucha se puso como súper alterada y empezó a decir, ustedes de fiscalía, ¿qué hace aquí con el papá del procesado? Y yo me hice la loca. Solo estábamos ayudándole a sacar las copias, pero la señora actuó de muy mala fe y terminé siendo procesada con el expediente sumario administrativo 0001 de los practicantes. Porque la señora no encontró otra manera más sensata, a lo mejor, de entender la situación. Y como te daban causales para iniciarle un sumario a los estudiantes, a ella no se le ocurrió mejor causal que decir que yo había cogido dinero. ¿Cómo le digo a mi mamá severenda acusación? Claro, entonces no, pero ahí en cambio tuve que acercarme a mis amistades del tribunal. Uno de ellos me puso en contacto con quien después sería también un gran mentor, Pepito Moreno, y él fue mi abogado. Entonces, claro, me representó en mi primera audiencia como acusada ante el Consejo de la Judicatura, ganamos y yo seguí estudiando y trabajando. Me fui 6 meses a intentar un poco limpiarme de este hastío que yo sentía. Entré al estudio del doctor Marco Morales y estuve trabajando con Vilmita Andrade en temas municipales. El tema, antes de salirnos del tema de esto, ¿usted piensa que el rol de fiscalía con el tema, lo que son los medios de prensa, juega mucho, influye en la decisión, en la objetividad de fiscalía para poder recabar elementos de convicción dentro del proceso? Yo creo que todo se traduce en un populismo penal que cada vez tiene como más raíces, más mecanismos, más modalidades y formas. La fiscalía es un ente netamente político. O sea, responde a patrones de política criminal, de política penal, tiene una visión. Hoy en día cada titular de la Fiscalía General tiene una visión de política criminal. Eres política siendo fiscal, pero no política en un ámbito de injerencia gubernamental o administrativa. El problema es que muchos fiscales pienso que no logran manejar bien esta dinámica. O sea, eres el fiscal, no eres la estrella del proceso como tal. No eres el familiar de la víctima que debe salir a hablar a lo mejor, o no eres el abogado del procesado que tiene que explicar una defensa técnica. Pienso que la palabra del fiscal en un medio público podría atraer consecuencias sociales muy pesadas en la administración de justicia. Mira el caso de Karina del Pozo. Entonces empiezas a administrar justicia por las presiones que tienen los medios de comunicación, las declaraciones a veces inacertadas de algunos fiscales, y también la presión social. El sentido de justicia es, queremos un culpable. Entonces muchas veces a la gente tú le dices, sí, ya le dictaron prisión preventiva. Y a la gente se le quedó la prisión preventiva, pero no sé, y no sabe si es que después le dieron un sobreseimiento o le declararon inocente. Eso no le interesa a la gente se queda con la idea de la prisión preventiva como máximo de justicia. Y son cositas que se reflejan también en la manipulación o mal direccionamiento mediático de la justicia.
porque a lo mejor si sirviéramos o tuviéramos perfiles periodísticos jurídicos, entonces yo creo que la información que se maneje también sería más responsable, más técnica. Claro que juega un rol importante. Y en el caso, Karina del Pozo, creo que es el rol más importante que influyó bastante en la decisión que se tomó en contra de David Pines. Claro, incluso recuerda tú que, o sea, fue un caso tan bien manejado en cuanto a lo mediático que llegaron a ser el precedente para la tipificación de femicidios. Mal tipificado. De hecho, mi tesis fue el análisis para derogar ese tipo penal, porque también es discriminación. O sea, ¿qué pasa con los homosexuales, los políticos que mueren por ser políticos, o la persona que por alguna circunstancia de discriminación es agredida y muerta finalmente? Entonces, por eso también he tenido mucha guerra y conflictos con las feministas radicales, porque no pienso que la sororidad cabe en este tipo de análisis tan puntuales. No puedo decir que porque quiero un culpable me voy a hacer la ciega frente a un sistema tan vulnerable y corrupto. Porque a la final del día también acusar a alguien sin prueba es corrupción. Claro. Entonces, yo me terminé como hastiando mucho de esto, decidí irme a flagrancias a terminar mis prácticas. Entonces yo tenía mis prácticas de 6 de la mañana a 8 de la mañana y de 8:30 a 1 de la tarde más o menos. No, pues ya tenía clases hasta tarde, ya trabajaba todo el día con el doctor Marquito y su esposa haciendo municipal. Ellas son increíbles, pero municipal y yo simplemente no sé qué se me pasó por la cabeza en este momento. Yo vivía frustrada ya los últimos temas meses. administrativos, me imagino. Sí, todo. Tenía que irme a los municipios y en esa época yo cogía bus y me iba en bus hasta Sangolquí y regresaba y eran los trámites que no salían. O sea, genial sería ir y que salga, pero conocí esa cara de la administración pública y tú dices realmente... Yo no podría dedicarme a esto, es un maltrato psicológico, necesitas terapia después de cada jornada laboral. Bueno, pero saliendo de este proceso, el Felipe me vuelve a contactar y me dice, ¿quieres trabajar haciendo penal? Y yo, vamos, o sea, por supuesto, no tenía nada que pensar, para mí era lo más increíble que me podía pasar. Además que él trabajaba con el doctor Ricardo Vaca Andrade. Yo sé que vengo de un proceso centralino y obviamente... respeto y amo mi casa de estudios, la venero porque me dio la posibilidad de ser abogada, pero soy muy cercana a muchas personas de la Católica porque son muy académicas y estuvieron muy presentes en mi proceso laboral. Entonces, claro, el doctor Ricardo Vaca es como uno de los máximos del derecho procesal penal ecuatoriano y entrar a trabajar en ese estudio sí fue todo un reto. Pero cuando ya logré quedarme... y al doctor Ricardo le convenció el tercer tomo de mi libro de Julio Mayer, precisamente. Yo llegaba un día con mis libros, porque si hay algo en lo que a mí me gusta invertir es en libros. Entonces, a lo mejor no he podido viajar tanto como quisiera o estudiar todo lo que quisiera. Cada quien tiene su ritmo y proceso, pero trato siempre de comprarme un libro. Entonces, cuando no pude estudiar inmediatamente después de graduarme, alguna especialización o maestría, lo que hice es invertir en libros. Libros, y leía y me preparaba y seguía, porque no siempre puedes irte a estudiar a París o no sé, a España, donde quieras irte a estudiar. Y claro, con el Felipe, en cambio, tuve la posibilidad de compaginar lo que yo ya venía arrastrando desde el doctor Ramiro con práctica pura de penal. Pero fue un adoctrinamiento más interesante porque con Felipe tengo muchas cosas en común. Yo a él siempre lo sentí como un hermano astral, sin ser esotérica, por supuesto, pero a Felipe le gusta leer literatura. Felipe es una persona que no sale mucho a fiestas, es muy selectivo en sus amistades, procura en sus tiempos libres leer, escribir, viajar. O sea, es una persona que tiene una formación o perspectiva de vida diferente. Y yo también fui siempre como de esta línea. Amo la literatura, no me gusta salir mucho. No diría que soy asocial, pero si puedo estar en compañía de un libre café, prefiero al montón de gente que a veces me aturde, pero con Felipe también había como muchas cosas más en común. Él era un abogado muy recto, siempre fundamentaba muy bien sus escritos, manejaba muy prolijamente sus causas y eso es algo que yo aprendí mucho. Además que en el estudio jurídico de Felipe trabaja mi mejor amiga, entonces, claro, yo dije trabajar ahí es doblemente beneficio. Y ella también es penalista, es increíble manejando temas de investigación, siempre consulto con ella. Y los dos empiezan como a formarme. Porque claro, imagínate, yo vengo de la central,
Yo me creía una subversiva insurrecta, yo también iba a marchas, yo también hacía mis cartelitos, yo también me sentía muy involucrada con esto. Pero entendí que a lo mejor el derecho podía tener un ámbito de ejercicio más ejecutivo, menos agresivo y callejero, más ejecutivo. Esa idea me gustó mucho. Entonces, con Felipe me fui perfilando. Ha sido el crítico más intenso que he tenido. Hemos tenido discusiones tan arduas, pero que a la final me hacen solamente reivindicar el cariño y respeto que le tengo, porque nadie se toma el tiempo de decirte tus errores, de tratar de que mejores, de incentivarte, de ver potencialidades que a lo mejor tú no ves. Entonces, tener paciencia con el proceso de una persona completamente ajena es algo que yo admiro mucho y le agradezco además. Entonces, yo ya me estaba acercando como a los últimos años de semestres, perdón, de estudios en la central, ya me iba a graduar. Y por alguna discrepancia con Felipe salgo de su estudio por primera vez, me dedico de lleno a hacer mi tesis, me gradúo y me vuelve a contactar Felipe a los pocos meses y me dice, esto fue en el 2015, me dice, ¿quieres trabajar con mi papá? Y yo no sabía quién era el papá del Felipe. Yo, sí, por supuesto que quiero trabajar con tu papá. Creo que más fue la pica, pero fue el momento más increíble de mi vida. Creo que fue la aceptación más increíble. Entonces, claro, me dice, bueno, tienes una entrevista mañana a las 9 de la mañana en la oficina de mi papá y él te espera. Ya. Esa noche a stalkearle al papá del Felipe todito. Y yo decía, no puedo creer, el economista Jorge Rodríguez, que venía a ser, yo no había tenido la posibilidad de estar muy relacionada con temas anticorrupción, pero él era una eminencia en esta materia. Entonces, él estaba conformando una nueva comisión cívica sin fines de lucro, financiada completamente por sus miembros porque tenían ganas de fastidiar a los corruptos del sistema y fue esto una iniciativa popular. Entonces la idea era que yo entraba como investigadora de la comisión, pero ya estaba a puertas de graduarme. Entonces, con el economista en mi entrevista simplemente hice clic. O sea, es del padre astral que siempre estuve buscando y que siempre me estuvo esperando, igual que el derecho penal. Porque con el economista pude ser, o sea, ya no había esta situación de que Marcela guarda las formas, Marcela, contrólate, que sí me pasaba con el Felipe, sino que al economista le encantaba como yo era. Entonces, a ver, cuando tú eres joven a veces no te mides, pero yo siempre he sido muy impetuosa y siempre es, a ver, a mí nadie me baja la mirada y yo entro con pie derecho y pobre el que me quiera, y a mí nadie me hace sentir, me puede hacer sentir mal. Entro con esta confianza, me explico, no es que a lo mejor no tenga quiebres, pero con el economista entendí muchas cosas de la vida, muchas cosas de la profesión. Entendí que puedes ser honesto y tener un logro en la vida importante. Entendí que puedes ser honesto y dormir bien. Entendí que puedes ser honesto y mirar de frente a tu familia sin ningún impedimento. Y la honestidad pasa a ser como un emblema para mí intocable. Más que, bueno, como mi mamá y mi patria. O sea, para mí son cosas que simplemente no puedes tocar. Y claro, con la comisión empezamos a investigar. El economista siempre fue muy exigente, éramos 2 personas las que investigábamos, nos leímos procesos de contratación, procesamos información, todo. Nos reuníamos con Raimundo y todo el mundo, porque además del economista era la persona más popular que yo he conocido. Y él se sentaba con Dios y con el diablo, pero con ninguno se acostaba. Entonces él escuchaba todas las versiones, todas las teorías y con ninguno se peleaba. Claro que tenía su postura y todo el mundo sabía. Al economista no podías venir a decirle, vea, le ofrezco tal cosita para que deje, cuidado, cuidado. Entonces, estas cosas a mí me hicieron quererle, admirarle y ser muy cercana. Ya me graduó 5 meses o 3 meses después de iniciar en la comisión y teníamos ya señalado una audiencia, porque empezaron a presentarse las denuncias. La primera fue Manduriacu, después presentamos el de la refinería del Pacífico y qué sé yo. Y fue increíble porque en tiempo récord la Fiscalía General en ese momento liderada por Galo Chiriboga nos archivó las denuncias sin investigación. Entonces, claro, yo ya el siguiente día graduada con mi carnet, todo yo feliz, y teníamos convocada esta audiencia para poder discutir el principio de oportunidad. Entonces yo me preparé porque además a quienes representaba en esta comisión no solo estaba el economista Rodríguez, estaba Isabel
se me fue, Isabel Robalino Boye, está Simón Espinosa, estaba el Julio César Trujillo, estaba la María Arboleda, les trato con el nombre con cariño, no es que sea una atrevida, pero estaban algunas personas, el doctor Ramiro Román, y claro, o sea, era la época del correísmo, estaba Galo Chiriboga en la fiscalía, al economista Rodríguez, que era el presidente de la comisión, no era el único, eso les comentaba, estaba Isabel Robalino, estaba el doctor Julio César Trujillo, Simón Espinosa, con quien todavía me tomo los whiskies en su casa, estaba María Arboleda, había mucha responsabilidad de por medio, porque no era cualquier cliente al que ibas a patrocinar, y claro, yo ya saqué mi carnet de abogada, al día siguiente había audiencia y yo era parada, sentada frente a Galo Chiriboga, con un juez completamente... Esa fue su primera audiencia. Mi primera audiencia fue una audiencia de archivos bajo el principio de oportunidad. Perdimos, obviamente era político, pero yo no creía en nadie. Estaba el doctor Julio César sentado a mi izquierda, el economista, había medios de comunicación. Y me acuerdo lo que siempre mi mamá me ha dicho, o sea, a ver, los pies en la tierra, tú a lo tuyo. Entonces yo llegué, claro, había mucha gente y yo siempre he sido un poco malhumorado, entonces llegué súper seria, me senté y estaba esperando a ver qué pasaba, qué pasaba. Más que nada la idealización de la justicia, esto va a seguirse investigando, les van a llamar la atención. Le dice usted, señor fiscal, pide autorización a la Contraloría para investigar, no le da vergüenza. Claro, yo dije, qué alegato que hice. No nos dieron la razón. Y claro, después empezó como a caer en este juego la comisión. Denunciábamos, nos archivaban, denunciábamos, nos archivaban. Pero yo quería seguir litigando, quería seguir en este proceso y el economista me dejaba hacer. Entonces, salgo ya de la comisión, seguía como, o sea, muy cercana a ellos, pero yo ya quería ser abogada, o sea, tener algo. Entonces, bueno, un día me voy a verle al Feli y a mi mejor amiga, estaban en una audiencia en la Corte Nacional, era el tema del pases policía, y ahí también estaban unos 15 abogados increíbles. O sea, ese fue un mes de audiencias impresionantemente divertido. Y Pepe Moreno me dijo, ¿qué estás haciendo, hijita? Necesito que me ayudes porque tengo que salir de urgencia a Santo Domingo, quédate aquí. Y yo, ¿cómo que me quede aquí? Sí, aquí está el cliente que te autorice, tú quédate aquí, me notas todo. Y yo, Pepe, pero hijita, quédate aquí, te estoy diciendo. Y yo, bueno, me quedé sentada en la audiencia de los pases policía. Y el Pepe me apadrina para enseñarme en el próximo año todo lo que se pueda decir cirugía, mayor, menor, en ciudad, en provincia, con lluvia, con fuego, con tierra, con todo. O sea, a mí el Pepe me dio esta idea de, tú tienes que ser técnica, tú te dedicas al estudio. Con el Pepe no tenía un minuto de relax. Siempre estuve yendo de aquí para allá, me llevaba audiencias, me permitía participar de sus reuniones, me formó en criterio. Pero como yo seguía cercana a la comisión, claro, yo ya me creía MacGyver trabajando con el Pepe, porque él te contagia esto y tú te crees inmortal. O sea, yo ya me sentía más penalista. Claro. Pero ya se conforma este Consejo de Participación Ciudadana transitorio y me llama el doctor Julio César Trujillo, que era el presidente. Entonces me dice, tenemos estas investigaciones, necesito que vengas, porque además quería alguien de confianza que pudiera manejar datos ya muy sensibles. Yo, de una, doctor, donde usted me diga, estoy ahí. Entonces asumo la Secretaría Técnica de Transparencia en el Consejo Transitorio por un año y lideramos ahí 9 investigaciones emblemáticas con un grupo de investigación realmente increíble. Aprendí muchísimo de la manera en la que ellos tenían de procesar información pública. Y claro, fue una experiencia un poco desgastante a veces, gratificante otras. Yo siempre estuve como muy involucrada con mi personal, y digo mi personal porque yo era jerárquica, estaba a cargo de casi 100 personas, 4 departamentos, y yo trataba de entender el objeto y el fin de cada departamento, o sea, darle a la gente lo que necesitaba para que trabaje bien. Nos cambiaron de edificios 4 veces, pero yo 4 veces con algunas personas pintábamos las columnas para que el ambiente se viera bien. Reorganizamos a la gente, habían algunos molestosos que no servían realmente en la unidad, se fueron de la unidad. Y yo decía, o sea, estás a cargo de algunas investigaciones en contra de mucha gente importante, digamos,
Lo mínimo que puedes esperar es que alguien quiera tener algún tipo de acercamiento, de que te intimiden, nada. Yo sería una mentirosa si les digo que tuve algún tipo de direccionamiento siquiera. A mí siempre me han tenido mucho respeto porque yo también trato con respeto y hago respetar mi trabajo. Y fue un proceso muy transparente, muy limpio, digamos. Presentamos las denuncias, pero realmente no sirvo para el sector público, más allá de que pueda cumplir con mi rol. Sigo teniendo esta alma libre, entonces no me gusta estar al mejor postor del momento. Necesito sentirme libre. Y me contacta el Feli al salir, entonces que regreso a donde mi maestro. Y claro, ya con la experiencia que tenía, ya sabía litigar un poco más, ya sabía revisar expedientes, ya podía armar pruebas, ya me sentía más abogada. Y claro, el Felipe me dio muchísimo chance de seguir involucrándome en sus procesos, pasó el tiempo, cayó la pandemia, pero me estoy saltando algo importante, porque antes de entrar en pandemia, yo ya saliendo del consejo pude ahorrar para poder pagarme la especialidad. No estoy botada en la vida, pero sí creo mucho en la conciencia y en los logros y méritos propios. Entonces, ya, pues yo tuve 18 años, tenía 2 hermanos más chiquitos, mis papás, mi mamá sobre todo siempre ha sido muy fajada en la vida, ha trabajado arduamente toda su vida. Entonces no le veía como mucho sentido. Yo aprobé en la Católica, debía haber estudiado ahí, pero por cuestiones de la vida, si no era por la central, a lo mejor no estuviera aquí, porque la central me dio ese plus que yo no tenía antes, te da esa garra que te enfrenta a la vida, realmente palpas muy de cerca la realidad nacional. Y claro, cuando ya regresé con el Feli, era una señorita abogada, ya sabía comportarme mejor, ya sabía guardar las formas, porque una vez me fui a chasquear así con un vestidito negro y me había puesto unas alpargatas rojas. El Felipe casi me mata. Luego en su boda él regaló alpargatas. Y yo quería darle con la alpargata en la cabeza. Pero claro, no era el momento. Entonces, ya logro reunir dinero para pagarme la especialidad y mi mamá me ayudó a comprarme un carro también, un carro pequeño para poder movilizarme. Y bueno, empecé a viajar cada mes a Pasto, empecé a estudiar ciencias penales. Fui alumna del profesor Nodier Agudelo, que creo que fue uno de los que más me marcó en la especialidad. Un abuelito muy... Es un ente mágico caminando. Yo creo que ese tipo es producto de un realismo mágico jurídico único. Y el tipo es muy consciente, es muy crítico. Pese a su cáncer cerebral, era muy lúcido en ese momento todavía. Y claro, seguía trabajando con el Felipe, seguía litigando, seguía trabajando, seguía litigando. Y luego ya vino la pandemia. Entonces, yo tenía este problema que les digo de querer ya más libertades. Claro. Y en los consorcios no necesariamente tienes personas que te bajan, Felipe, no es así. Pero entiendo que también tú trabajas por un nombre, por un mérito, y a lo mejor no era la plaza para yo estar en ese nivel de estrellato que quería. Yo quería que los clientes me vieran a mí litigando, yo quería que pues supieran que soy yo la que está detrás. O sea, quería esta independencia. Y el Felipe, como siempre, tan generoso y tan leal a nuestra amistad, me hace esta propuesta. Me dice, bueno, tú ya estás grande. Te tienes que independizar. Ya no puedes trabajar con nadie más. Entonces, yo te tengo 2 opciones, porque con el Feli siempre hay 2 opciones. ¿Sigues trabajando aquí y te supeditas a un sueldito o empiezas a trabajar en tu propio nombre? Y yo decía, chuta, pero también ya de golpe salir hacia la vida, espérate un ratito, Felipe. Pero claro, o sea, vine a conocer este espacio en donde hoy estamos y no sé, me gustó mucho verme a lo mejor. No me importa si detrás de un escritorio grande, si es en una mesita sencilla, pero siendo yo. No, y es muy bonita la oficina, desde luego. Valga la oportunidad. Muchas gracias. Cuando necesiten asesoría para decoración de interiores, me llaman. Con gusto. Y claro, estoy en esta oficina, pasé diseñando esta oficina el año de pandemia y el año siguiente, porque ya teníamos que ver planos y todo. Yo estaba súper emocionada con la idea. Tenía un par de casos chiquitos que me permitían iniciar, pero no es que tenía una cartera y yo
Tenía mucho miedo, porque claro, o sea, ya dije sí, y era el hecho de asimilar que tienes que pagar arriendo mensualmente, luz, facturas, porque yo al IES no le debo nada, perdón, al SRI yo no le debo nada, o sea, el SRI a mí me puede venir a visitar con pan y café cuando quiera, claro. Y le atiendo. Claro, yo con gusto, pero algo que sí no puedo es deberle al Estado, no, entonces son gastos y son cosas y son responsabilidad. Y empiezas a encontrar una nueva dinámica que es la disciplina. Porque yo ya llegué con pasión acá y mi pasión me puede tener despierta hasta las 3 de la mañana pensando en cómo sacamos una prueba. Sí. Pero a veces la pasión no te alcanza o no es suficiente y la disciplina sí. Entonces es esta cosa de exigirte, de cumplir, de saber que eres tú, tu propia jefa, tú eres la encargada, tú eres la responsable, pasas como a ser el centro de todo, pero es mucha responsabilidad. Y sí, han ido caminando las cosas, sigo y yo siempre voy a agradecer mucho a Felipe. Lamentablemente el ECO fallece hace 2 años más o menos. Y a mí se me rompen un poco los paradigmas porque no he conocido a nadie como el economista hasta ahora. Y a Felipe yo le respeto, al doctor Ramiro, al Pepito, todas las personas que han sido parte de mi formación tienen un lugar muy especial en mi conciencia, cariño y respeto, pero el economista es esta persona que personificaba todos mis ideales. Yeah. Que es posible ser así. O sea, es posible ser un actor social importante, con ideas válidas para tu sociedad, para tu sistema. Una persona que, sí, pues buscas obviamente también ganar dinero. Sería una mentirosa si te digo que no, yo quiero viajar y comprarme muchos libros, ropa y todo, pero creo que es más importante esta satisfacción de saber que vas cumpliendo contigo mismo en un proceso en donde muchas veces eres tú tu propia enemiga. A mí sí me han ofrecido casos en donde a lo mejor pues hubiera tenido muchas ganancias económicas, pero perdido completamente credibilidad frente a mi familia, frente a mí misma, paz. Así es. Y sí, yo quisiera decirte, wow, hoy tengo una audiencia ya a 5 de la tarde. No, mis procesos empezaron conmigo. Muchas de mis causas son bebés todavía, estamos en investigación previa, estoy en instrucción fiscal, ya he ganado mis primeras audiencias. Mis casos me han permitido también centrarme en las teorías más adecuadas, implemento procesos muy específicos para cada causa mía, y esto es algo que le debo a todos quienes estuvieron a cargo de mi profesión, de mi formación. En este punto yo quisiera acotar algo. Nos comenta que usted viene de la central, de una realidad muy diferente a la que podría tener un abogado de la Católica, por ejemplo. Viene de formación con el doctor Felipe Rodríguez, con el doctor Pepe Moreno, con el doctor Ramiro García. Pero la manera de ser suya, hablemos directa, espontánea, o como decíamos, ¿no? El me atiendes porque es tu trabajo, ¿no? ¿Ha influido en el ejercicio de su profesión, por ejemplo, en la materia penal? ¿Cree que influye o no? Sí, el carácter influye mucho. Cada quien tiene su forma de ser y creo que hay que explotar todas nuestras virtudes. Claro. Yo he tenido que formarme con lágrimas muchas veces. He estado en situaciones en donde ha tenido que prevalecer mi confianza en mí misma y mi criterio en dar soluciones, en actuar rápido, en saber que no estoy sola, porque yo sí agradezco muchísimo, particularmente cuento con una mamá y unos padres, porque tengo papá y padrastro, increíbles, o sea que por más que me ven grande, me dejan ser, me dieron todas las bases para yo seguir caminando en mi vida sola y me siento muy autosuficiente. A veces creo que es malo en esta sociedad ser tan independiente, porque te puedes volver un poco intocable. Entonces te miran un poco con recelo, un poco con miedo, y no es que sea agresiva o brava, sino que tengo mi carácter. También caminar sola en un mundo un poco machista. Nunca he sido víctima de machismo, pero tienes que ser determinado. Y para ser penal no puedes ser un blandengue. O sea, tendrías que formar mucho tu carácter, porque ¿sabes qué? En una audiencia de repente quemas tanta adrenalina, que no es una discusión personal, pero sí amerita muchísimo carácter, y a veces tienes que ser un poco agresivo, y a veces tienes que poner carituco, y a veces tienes que ser irónico. Es un arte.
Entonces, manejar toda la cuestión de la gesticulación también es muy importante y lo que uno se va sí, aprendiendo, ¿no? sí. Porque como saben decir, como tú te muestras y que la seguridad que tú muestras dentro de una audiencia es la seguridad que le das al juez con tus argumentos. Y eso yo le agradezco mucho a Felipe, porque también yo pienso que, a ver, si es que tú quieres vestirte como con una camiseta de Ramones y un jean roto, es tu derecho. Y sabes, sería muy contradictorio decir que si yo estoy a favor del Estado de Derechos, te voy a criticar por algo Claro. tan básico. Pero sí, lamentablemente te tratan como te ven. Y esta es una profesión en la que juega mucho. Tú no estás patrocinándote, sino patrocinando a alguien más. Es como tú quieres que se sienta esa persona representada. ¿Cómo quieres que te vean al ingresar en una audiencia? Si quieres ser altiva, si quieres ser excesivamente elegante, si quieres ser muy técnica y más bien sobria. Es tan abierta y tan libre esta carrera que de repente puede ser hoy una chica muy determinada y el siguiente un poco más relajado, pero siempre juega mucho tu apariencia. No pienso que esté malo ser un poco vanidoso, siempre que no caigas en estándares de egolatría, pero quererse, verse bien, tratar de enaltecer esta profesión que además es una de las más antiguas y han sido las personas más dignas las que han podido ser abogados. Entonces, yo creo que tenemos un linaje que honrar y obviamente el abogado pues tiene que ser solemne, tiene que ser muy sobrio, tiene que ser elegante, tiene que ser técnico, tiene que ser social y sí tiene que ser espontáneo, directo. Cada quien tiene su forma de ser. Yo no creo que, yo les decía, a mí el derecho penal me encontró. Siempre he sido así. Un poco antes era un poco más malhumorada, pero uno también crece, madura, Claro. sigues madurando, no hay una fecha límite para esto, pero te das cuenta de que sí juega mucho tu carácter en esta carrera. ¿Considera que es un poco más complicado o es complicado para una mujer ejercer el derecho penal al igual que un hombre o no? Sabía que me iban a hacer esta pregunta y mi respuesta siempre va a seguir siendo la misma. Te voy a responder desde mi experiencia. Nunca he sentido desventaja por ser mujer, Ya, porque excelente. no concibo esa desigualdad en mi formación. Yo vengo de un matriarcado importante, o sea, mi abuela matriarcal, mi mamá es una generala. Entonces, yo crecí en igualdad. O sea, Ya. para mí, hombres y mujeres somos iguales en la medida Claro. de ciertas circunstancias. O sea, no soy igual en relación al parto, no soy igual en relación a la proctología. Pero somos iguales, somos personas que nos vamos a diferenciar por las capacidades. Así como hay hombres muy machistas, porque no niego la existencia del machismo, yo he tenido la suerte de encontrarme con hombres muy respetuosos que más bien han permitido que yo tenga escenarios y si no me han dado esos escenarios yo me los gano. Bien. Yo no estoy esperando a que si yo Me siento- consideren por ser mujer. no, y además Me lo sabes que merezco, sentirme obviamente. aludida, soy Claro. persona. Obvio. Soy persona, yo me sacrifico, yo estudio, yo me preparo, por eso quiero mi respeto. Sí, pero voy, por ejemplo, al tema de, usted nos comentaba, ¿no? Alguna vez usted tenía el expediente, en el caso de David Piña, y vino una jueza y se portó de tal o cual manera. Ahora, ¿qué tal si hay jueces o fiscales que por ser mujeres o tal vez por venir de alguna situación socioeconómica le ponen barrera? A eso voy. No podemos normalizar estos tratos. No Y digo si que es sea yo normal, en algún pero si momento- existiera. Si es que en algún momento estuviera en este escenario, yo me quejaría. Bien. O sea, yo no podría normalizar esto. Y soy una mujer que me encantan los escotes, me encantan las minifaldas, me encantan los tacones y un poco el maquillaje. Pero ¿sabes qué? Sobre todo me encanta cultivar mi mente, quién soy como persona. Puedo verme bien hoy, a la medianoche ya estaré, quizás 2 horas ya no tendré mayor cantidad de maquillaje, seguiré chasqueando, estaré despeinada, pero sabes que es como tú te sientes, va Así más es. allá de esto. Entonces soy persona. Creo que debí empezar definiéndome así. Marcela es una persona. Ujú. Y es una persona muy bien parada, entonces difícilmente yo me voy a sentir incómoda si me cierra alguien alguna posibilidad. ¿Cómo si me cierras alguna posibilidad? Yo no consigo. Me lo gano. ¿Ha existido tal vez una mujer que inspire el derecho penal? ¿Alguna mujer que diga, no, conocí a ella y me inspiró tanto para yo también ser penalista? Porque nosotros hablábamos en la oficina, ¿pero a quién llamamos? ¿Qué mujer podemos tocar la puerta para No, decir que nos justo brindes un conversábamos espacio? con un amigo que trabaja en Fiscalía en Riobamba y le decía que estos espacios están destinados para hombres y mujeres y qué mejor, como le digo, doctora, tenerla en este espacio usted, conociendo su trayectoria, pero andábamos en busca de una mujer que nos ayude en el tema jurídico, en el ejercicio de su profesión, que tenga la trayectoria como la tiene usted, pero nos decía,
¿quién? Nos decía, ¿quién en Riobamba? Decía, sí, tal vez no es el momento, pero allá vamos. Entonces le digo a Nicole, le digo, tal vez ese espacio te lo puedes ir ganando tú, ¿no? ¿Sabes qué? El Ecuador está viviendo todavía un proceso de despertar jurídico. O sea, tenemos esta transición de litigio de vieja data y nueva data y somos parte de esta transición. Yo creo que ahora tienes tantas posibilidades para poder llegar a establecer una marca, un nombre, un legado. Yo creo que eso es lo que más quiero. Saber que dejé alguna huella en el derecho penal, que es lo que me apasiona. Mujeres que me inspiren o me hayan inspirado para ser penalistas, ninguna. Porque cuando yo empecé a estudiar penal realmente no tenía mucho conocimiento. Mi familia no es abogada, no vengo de familia de abogados. Y quienes me inspiran a mí en este proceso, pues fueron hombres sin sentirme mal por ello. Después en el camino conocí mujeres que me han dejado completamente impactada. Entonces, tienes muchos referentes que te exigen a diario preparación, que te exigen estar en la juega, como dirían los colombianos, un poquitico más preparado que el resto, o sea, sentirte como, hoy empezó el día y estoy lista para empezar. Es como, más bien ha sido siempre mi forma de trabajar. Actualmente, ¿cómo maneja usted el tema de práctica y tramitología, por ejemplo, de la oficina? ¿La realiza un pasante o cómo? Tengo una pasante, es nueva, ella recién entró el jueves, entonces por eso ven aquí rayado, estaba dándole una inducción para que pudiera ubicarse bien. Pero yo ahorita no puedo darme el lujo de darle toda la responsabilidad del manejo de causas a los pasantes. Claro. Entonces, me apoyan en algunas cosas y a medida que van formándose y ya entienden mejor, hacen escritos de insistencia, ya me entienden un poco más la dinámica. Pero yo soy mi propia jefa, soy mi propia gerente, soy mi propia CEO, soy mi propia chasqui. A veces a mí misma me regaño porque digo, ¿cómo se te pasó este detalle, Marcela? Bueno, no son cosas graves, pero digo, ¿cómo? ¿A quién más le reclamo si no a ti en el espejo? Pero puede pasar, ahorita es mi dinámica. Les decía, el concepto que yo adopté en mi estudio jurídico es muy tradicionalista, es una idea muy clásica de la instauración de un estudio. Estoy yo sola, digamos, como la administradora, de repente tengo pasantes y siempre es un lugar amistoso para mis clientes, para trabajar. Es más bien el concepto muy familiar, muy íntimo con el cual yo manejo mis causas. A mí me parece muy importante el tema cómo usted maneja la preparación, ¿no? ¿En qué se inspira? Normalmente, ¿qué es lo que vemos? Una pizarra dando... Pero aquí hay vidrios. Yo lo primero que llegué y quería tomar una foto porque era una espectacular vista. Y dije, ¿qué es? Me puse a analizar y digo, aquí es donde da que hacer más su teoría y así. ¿En qué le inspira hacer en el vidrio? ¿Por qué? Yo siempre tengo que estar rayando. Ahorita me ven un poco con las manos que juego porque siempre tengo un lápiz en la mano. O una hoja en la mano o una agenda en la mano y estoy rayando. De repente estoy leyendo algo o analizando algo y se me cruza alguna idea y claro, cuando ya decidí arrendar la oficina a Felipe, la idea de tener un pizarrón así con el color del cielo de fondo, claro, a mí me flipó, como dirían los españoles. Entonces fue como una bonita oportunidad de optimizar mi espacio. Trato de ser muy organizada. Tengo el calendario para la oficina, digamos, el calendario físico, tengo calendario en mi computadora, calendario en mi reloj, y por si acaso anotado en la agenda. Porque de repente te pasa que te olvidas algo y aquí el hecho recuerda. Entonces, al pasarte, ¿por qué no me dijiste? Claro. Sí, puede pasar. Es la responsabilidad, como decíamos, ¿no? Nosotros también venimos, por ejemplo, trabajando con otros abogados en los que nosotros éramos los encargados de las diligencias, pero ya pasas a formar tu propia oficina en la que tú tienes que estar al tanto o de plano organizarte, tema de diligencias, de escritos, todo tiene que estar presentado y a veces se nos va, obviamente. Claro. Y ahora hay la posibilidad, por ejemplo, de llevar la agenda, no como antes, como Nicole decía, yo le llevaba todavía apuntando, ¿no? Entonces me dice, no, ya evolucionamos, dice, ahí la agenda digital. Y entonces es importante porque, por ejemplo, nos notifica media hora antes, ya sabemos que tenemos que ir. Y es súper genial. Yo les digo a mis pasantes, un día antes dime, o sea, ya tengo alarmas y recordatorios del recordatorio, pero dime, me gusta que me digan. Sí soy un poco clásica, pero no se te puede olvidar algo. Claro. Sí.
Previo al podcast conversábamos de alguna anécdota que usted tuvo que nos comentaba, estaba súper interesante, no sé si podemos comentar. Mi vida no tiene secreto. ¿Cuál de tantas? Porque yo empecé Hablábamos de... con mi forma. No, hablábamos de la de... Ok. Yo creo que todos tenemos torpezas porque estamos en este proceso de formación, pero siempre se tiene que revisar todo lo que uno se lleva de la oficina para presentar al día siguiente. Siempre tiene uno que ser cuidadoso y a veces te pasan cosas para aprender a ser cuidadoso. Entonces estábamos en este grupo de investigación con el doctor Ramiro. Y claro, teníamos que hacer la publicidad de un libro que habíamos colaborado en escribir y qué sé yo. Entonces, era la mega odisea de nosotros tres, Ricardo, Miguel y yo, irnos a Cuenca en bus, con nuestros libritos, con nuestras cositas. Mis papás me iban a pasar dejando en la estación. Y como yo iba en carro, yo les dije, bueno, yo llevo el banner, que es estos palos para poder colgar nuestra publicidad. Bueno, lleva tú los banners. El doctor Ramiro me dijo, vas al armario, puerta izquierda, coges coges el estuche de cuerina negra y esa era tu misión. Entonces yo llegué a la oficina, abrí el armario, cogí el estuche y me lo cargué, pero estaba pesado. Bueno, yo no verifiqué en ese momento. Le mandamos al estuche abajo del bus, o sea, esa cosa se disparaba, porque espérense, me adelanto un poco, pero llegamos a Cuenca todos felices, ya en nuestro hotel, al día siguiente en el teatro universitario, habían profesores, habían alumnos, esa cosa estaba a estallar de gente, toda Cuenca creo que estuvo ahí ese día, y los chicos me dijeron, tú encárgate de armar el banner, o sea, que era lo más sencillo realmente. Entonces ya, pues yo estaba en la mesita y empiezo a abrir este estuche, pero se me heló la piel porque yo empiezo a sacar el bendito banner y sale una cosa de madera, un mango de madera. Y yo lo meto de una y digo, no, de ley estoy... Híjole, entonces yo veo ese mango de madera, me quedé helada, no sabía cuál de los dos primero confesarle. No sabía qué decirle, o sea, me traje una escopeta. Entonces le llamo a Ricardo y le digo, Ricky, no saques, solo mira lo que hay ahí. Entonces, claro, el man abre y casi le da algo también. Le digo, Miguel, ven a ver. El Miguel, de lo que es morenito, se puso pálido. O sea, estaba traslúcido ese rato a dejar la escopeta al hotel. El doctor Ramiro llegaba al día siguiente. Él tenía todo en regla, permisos y todo, pero yo no traje nada. Entonces, claro, ahora cuéntale, porque terminó el seminario, nos fue magnífico. El cartelón se colgó a lo maldita sea con masking porque nunca tuvimos el bendito banner. Y ya, pues salió todo excelente, los libros, jijiji, jajaja, íbamos en el taxi a cenar. La noche de la chuma con el profesor Julio Maya. Y los dos empiezan a codearme en el taxi. Yo, Doc, mi semana, mijita, tengo que contarle una situación. Y seguían los manes y yo, Doc, lo que pasa es que se acuerda que usted me dijo que traiga el banner, ajá, y que cogiera el estuche negro, ajá. Cogí el primer estuche negro, Doc, y me traje su escopeta recortada. Y el doctor ese rato, Marcela, ¿cómo se te ocurre? Llámale a la Mónica y ahora los pasajes, porque vamos a regresar por Guayaquil en avión. Y ese día estaba sentada en el taxi atrás, en medio del Ricardo y del Miguel, que seguían codeándome, porque ya se arruinó todo. O sea, con la escopeta en Cuenca todo cambió. Ya no iba a ser nada igual. Y ya, pues empiezo a confesarle a Ramiro, se enojó. Pero después el Rami siempre era muy paternalista. Entonces me abrazó y me dijo, hijita, siempre tienes que revisar las cosas antes de salir. Y bueno, está bien, ya voy a encargarme de que nos manden los permisos, pero les toca irse castigados de nuevo en la cordillera en bus. Y yo, bueno, entonces fue una experiencia muy adrenalínica. Todo el viaje de regreso le envolvimos así como que el estuche en el cartel de la publicidad del libro con masking, y yo venía, no pude dormir todo el viaje, yo esperando que no nos hagan requisa, yo, cuidado, un parterre o algo, y esto se dispara. No, dije, el diablo te pone la bala, Marcela, el diablo te pone la bala. Ya, yo llego a mi casa, mi mamá, o sea, fue una risotada de media hora que no podía con la pistola, esta escopeta recortada. Nunca más volví a salir sin poder revisar bien las cosas, son cositas que te pasan, claro. Siempre puedes tener experiencias un poco bochornosas también.
Además del derecho penal, ¿usted ha ejercido, por ejemplo, en otras ramas o materias? No, y no me atrevería tampoco. Me casé con el derecho penal desde los 17. Eh, Soy muy limitada, solo hago penal y conozco las ramas que necesito para mis delitos. Claro. Siempre tienes que hacer consultas tributarias, económicas, psicológicas, de todo, pero yo soy penalista. ¿Alguna experiencia de su mejor audiencia que usted haya considerado que le haya ido súper bien? Tuvimos esta audiencia de la comisión también contra Carlos Polit, Ya. porque eran unas calumnias y fue increíble compartir escenario con Felipe Rodríguez, con Ramiro García, éramos todos abogados de la defensa y claro, Felipe se encargó de la parte dogmática de la acusación de la calumnia, incluso escribió un manual a propósito de este caso. Ramiro nos daba la perspectiva de Corte Interamericana, pero la investigadora y quien manejaba prueba era yo. Claro. Entonces sentí que fue como una de mis intervenciones más exquisitas porque realmente dominar tu expediente te da una ventaja casi totalitaria sobre el resto de abogados. Entonces, de repente tuve la oportunidad de decirle al abogado de Poli, porque nos decía, están mintiendo, pero yo tenía copia certificada de todo. Y a mí que me digas mentirosa es algo que me ofende porque yo tengo mala memoria a veces y no me gusta mentir por eso. Entonces, yo me levanté súper indignada y tenía el informe de la Contraloría y le enseñaba y alegaba y le decía, yo no soy mentirosa, dígame aquí, y que por secretaría se siente razón de esta parte específica, qué sé yo. Fue un momento muy glorioso, representábamos a unos monstruos de la integridad ecuatoriana, porque para mí siempre van a ser grandes referentes. Verle a Isabelita con sus 98 años, toda ella frágil en su silla de ruedas, verle a Simón Espinosa, son personajes que, o sea, te llenan de una responsabilidad rotunda. Estaba Julio César, su esposa, y el eco, mi maestro. O sea, la responsabilidad de que era el papá de Felipe, de que no podía pasar nada ese día. Y nos fue increíble, o sea, le avasallamos a la contraparte, pero esto es político y siempre en mis casos me han dejado este sabor de tráfico de influencias. Y terminaron condenándoles. Pero cuando ya estaban dando la condena, milagrosamente Poli había mandado un mensaje diciendo que prácticamente les indultaba a los calumniadores de corrupción. Entonces, esa audiencia me marcó mucho. Fue una de las primeras audiencias que hice, pero creo que por la envergadura del tema podría ser una de mis máximas propuestas para seguir superando. Tal vez existe dentro del grupo de abogados penalistas alguien al cual usted considera que es de los mejores en el país. Tengo muchas respuestas. Indiscutiblemente que siendo injusta, no es que uno sea mejor que otro, son estilos, Claro. pero en un grado jerárquico quizá, para mí siempre Felipe Rodríguez va a estar liderando estas personas que para mí perfilan precedentes. Después soy muy selectiva, entonces el grupo de amigos al que yo consulto es increíble. Está Miguel Ángel Angulo, está Diego Chimbo. Ya les dije que entre penalistas a veces no se llevan, pero yo no tengo la culpa. Claro. Está Israel Moreno, por ejemplo, él también es muy buen procesalista. Consulto con amigos muy cercanos, pero también me cuido mucho. Entonces, tengo comunión más directa con mi maestro, que es Felipe. ¿Qué tiene Felipe, tal vez en el tema del litigio, en cómo lleva sus causas, que tal vez no tenga otro abogado? Tal vez no conozco de cerca el proceso de otros abogados, pero no me atrevería a decir a lo mejor que el Felipe tiene algo que otros no. Ya. Tal vez él explota mejor su figura, él explota mejor su estudio como tal, ha logrado consolidar todo su espacio a base de muchísimo sacrificio. Felipe es una persona muy dedicada, yo tengo un muy buen concepto de esta manera de trabajar, muy exigente. Y eso yo creo que es algo que a mí me llama mucho la atención. Pienso que puede ser una fórmula válida para ejercer la carrera, ser muy disciplinado. Y consideramos que es en realidad la base, y al igual que un valor que es la lealtad, ¿no? En este aspecto. ¿Alguna recomendación a los abogados del libre ejercicio? Yo siempre digo que esta carrera no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Y es una carrera de resistencia porque día a día tienes tropiezos, día a día tienes retos, día a día tienes que enfrentarte con situaciones que ponen a prueba muchas veces tu carácter.
Todos los días debes buscar la manera de autosuperarte. Si es que tienes algún logro diario perfecto, eso es algo que debe celebrarse, porque triunfo que no se festeja se malea, pero es que no termina ahí el tema. Si es que ya llegaste, mantente. Sigue estudiando, sigue preparándote, sigue destacándote, sigue potencializando tus capacidades, sigue rodeándote de gente buena. Lean, 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 Claro. todo lo que puedan. Y no solo derecho, lean literatura, porque la literatura les va a permitir conocer aspectos profundos de la sociedad, tener un mejor léxico, tener un mejor dominio de ustedes mismos, porque con la lectura viajas, o sea, con la lectura tienes la posibilidad de redefinir algunos conceptos, valores, y para mí eso es muy clave, o sea, saber también escoger muy bien los libros que te alimentan. Claro. ¿Cómo escoger un buen libro? Yo creo que depende mucho de tu personalidad. Particularmente soy muy partidaria de la literatura. Me gusta mucho la historia, entonces el género narrativo histórico me encanta. Y claro, es importante conocer a lo mejor la trayectoria de algún escritor, las influencias que puede tener. Me gusta también que la literatura tenga temas políticos, sociales, entonces el boom latinoamericano puede ser un gran referente para iniciarte en esto. Pero también tienes más aspectos, entonces es un mundo muy amplio, creo que depende mucho de tus preferencias en la lectura. Creo que para iniciarte estaría bien algún libro suave con el cual tener como Claro. un enganche en la lectura, pero es necesario. O sea, por lo menos yo trato de leer 1 o 2 libros de literatura al mes, por lo menos. Y si es que no lo logro, trato de superar el siguiente mes el reto, porque la idea es que tu cerebro esté siempre con esta preparación, formándose y en entrenamiento. ¿Cómo es la relación de Marcela con sus clientes? Uy, mis clientes son como mis hijitos. Ya. Soy muy maternalista. Me gusta que sean clientes informados, que sepan qué es el proceso penal, en qué instancia estamos, cuánto dura, qué se hace, qué viene luego, por qué planteo esto con aras de ver al futuro. No me puedo quedar en el momento o en la etapa en la que está el caso. A lo mejor me toca proyectarles en los diferentes escenarios. Mis clientes son personas muy informadas. A veces me toca también hacer de psicóloga, entonces nunca limito las reuniones con ellos, son mis mimados. A veces sí me hacen morir de las ideas, pero es una comunión muy personal que tengo con ellos. No diría que yo por mis clientes doy la vida, porque eso ya es muy extremo, pero ellos tienen mi rotunda lealtad. Yo estoy aquí gracias a ellos, gracias a la confianza que han depositado en mí. Y claro, a veces quisiera poder manejar las cosas más rápido, que salgan las cosas como me Así gusta, es. pero es un trabajo entre cliente y abogado muy bonito. Yo me llevo muy bien con todos mis clientes. Bueno, yo creo que hemos llegado al final. Agradezco, doctora, su predisposición. Bueno, Marcela, Sí. considero que se ha abierto muy, muy bien con nosotros, nos ha dado la oportunidad de poder tener un conversatorio súper relajado, conocerle un poco más de usted, conocer las instalaciones, Gracias. conocer cómo usted se fue desarrollando como abogada y cómo va ganando su nombre, ¿no? Coincidimos que usted tiene un futuro prometedor y estamos seguros que le va a ir súper bien, le auguramos lo mejor, cuente con nosotros en lo que podamos y de igual manera consideramos nosotros en algún momento tal vez contar con ustedes, estamos planificando otro tema académico en el cual queremos que ustedes sea parte también y le hago la cordial invitación también en este momento. Agradezco, Doc, nuevamente, tal vez algo, Nico, que decir. Sí, también creo que fue un momento dentro de cámaras y post cámaras también, un Excelente. conversatorio excelente. Creo que, como le dije, ¿no? Yo he tratado de buscar una mujer que diga, que me marque mi información también, y creo que he encontrado la persona indicada para poder decir, es una persona que ha tenido que venir desde abajo, ¿no? Sí. Nos ha tocado estudiar, leer, sacrificarnos malas noches, viajes como se tiene que hacer, y creo que para mí también es un orgullo poder contar con ustedes en este espacio y que nos haya nutrido de esa experiencia y esos conocimientos también de cómo se ha formado para nosotros tener una guía como nuevos profesionales también dentro de esa línea, ¿no? Y agradecerles nuevamente por ese espacio brindado. No, a ustedes les felicito. Me parece muy ambiciosa esta idea que tienen. La verdad, me dejan muy impactada, inspirada. Voy a ver si materializo la apropiación de esta taza. Eso No, ya. les felicito porque la institucionalización de su podcast revela todo este trabajo y compromiso que tienen.
No bajen el nivel, no bajen la Seguro que guardia, no. porque también importa muchísimo los temas que se aborden, cómo ustedes puedan direccionarlos. Les felicito, muchas gracias por el espacio. A A mí ustedes. me ha gustado mucho tenerles, espero que no sea la última vez que me visiten. La próxima les voy a tener unos boloncitos o algo. La próxima le esperamos en Riobamba también. Ah, hermoso, pero con hornado, si no Con la gusto. ¿ya? Hermoso, y les agradezco, ha sido un momento muy bonito, y había cosas de mi propia vida que no me había acordado. Les Creo que agradezco. estos espacios tratan de sacar el lado humano más de los profesionales, ¿no? Porque a veces uno pinta el profesional enojado, el profesional en la audiencia, el que va con su maletita y con sus expedientes de la audiencia. Pero sabemos que detrás de ese profesional hay un ser humano, y un ser humano que lo da todo y que está predispuesto para poder entablar este tipo de conversaciones. Sí, qué lindo, qué rico. Como lo conversar. indicaba, bueno, nuestro afán es introducirnos a conocer al profesional, tener una cercanía, que la gente conozca quién es el profesional. Y a posterior vamos con el tema académico, que también es lo que nos importaría, que usted nos pueda nutrir con los conocimientos adquiridos durante su ejercicio de su profesión, así como su formación. Ha venido de las mejores universidades preparándose, entonces qué mejor tenerle también ese espacio. Les Gracias, Doc. agradezco. Muy gentil, mejor. Muchas gracias, y me comprometo con ustedes a Así seguir será. colaborando en estos espacios. Muchísimas gracias. Gracias, Doc. Cristian Velastegui, Estudio de Abogados. Ergo Podcast.